Muy buenas noches, queridos alumnos, ¿cómo están todos? Vamos a continuar con nuestra clase de hoy de la materia Práctica Profesional Civil y Comercial 1. Vamos a continuar con la unidad 2, tema 6, que sería la acumulación de procesos. El artículo 121 del Código de Procedimiento Civil establece: procedencia. Procederá a la acumulación de procesos cuando hubiere sido admisible la acumulación subjetiva de acciones de conformidad con lo prescripto en el artículo 101 y en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros. Dice también que se requerirá además que los procesos se encuentren en la misma instancia, que el juez a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia y que puedan sustanciarse por los mismos trámites. ¿Qué significa esto? Que el actor puede optar en acumular varios procesos en un solo trámite. Es decir, por ejemplo, podemos solicitar una indemnización de daños y perjuicios y también a la vez hacer una rescisión de contrato justamente por el incumplimiento del acuerdo pactado. Entonces el actor puede verificar estos requisitos: que ambas acciones que vamos a plantear sea competencia del mismo juez, ¿verdad? Y también tenemos que tener en cuenta de que también estudiar si la acción que vamos a plantear sea competente el juez en razón a la materia mismo, al grado también, porque pueden haber acciones que, si bien podrían ser conexas, ¿verdad?, no corresponden al mismo juez en grado. Es decir, algunos juicios pueden plantearse ante el juzgado de paz y otros ante el juzgado de primera instancia. Por lo tanto, el artículo 121 es muy claro al establecer, ¿verdad?, cuándo es admisible la acumulación de los juicios. Y al respecto, el artículo 101 del Código Procesal Civil siempre habla de la acumulación objetiva de acciones, porque también tenemos la acumulación subjetiva. La acumulación objetiva dice: el actor podrá acumular. Cuando la ley dice el autor podrá acumular, nos está diciendo de que es una opción del actor. Cuando dice podrá, no dice deberá. Entonces, cuando dice podrá, entonces es facultativo del actor acumular uno o dos juicios en un solo. Sin embargo, para ello, antes de la notificación de la demanda, debería de acumular el actor cuando va a plantear en esta forma una acción, una o varias acciones. Y tiene que ser siempre en contra de la misma persona, ¿verdad? ¿Qué habla el 101? El 101 dice: el actor podrá acumular antes de la notificación de la demanda todas las acciones que tuviere contra una misma persona, siempre que no sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede excluida la otra, salvo el caso en que se promueve una como subsidiaria de la otra. El otro requisito es que puedan sustanciarse por los mismos trámites. ¿Por qué eso? Porque para que pueda llevarse bien, ordenadamente, ese juicio, tiene que tener el mismo trámite. Es decir, debería de ser o es un juicio ordinario o un juicio sumario o especial. ¿Por qué lo digo? Porque el juicio sumario tiene sus plazos y el juicio ordinario también tiene sus plazos. Entonces, si vamos a acumular las acciones, también tenemos que ver si es que esas acciones, esos juicios, esos institutos procesales pueden tramitarse ante el mismo juez y si tienen el mismo trámite, es decir, en base a los plazos procedimentales que establece el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, podemos decir que la acumulación de acciones tiene lugar cuando el actor reúne en una misma demanda, en las condiciones estas establecidas por la ley que ya les cité,
varias pretensiones contra el demandado a fin de que se tramiten en un solo proceso y se resuelva en una misma sentencia. Esto se basa en un principio de economía procesal y celeridad procesal. ¿Por qué? Porque entonces el actor, en vez de abrir dos instancias, abre en una sola. El costo es único y también a los efectos de evitar el dictamiento de sentencias contradictorias. Es decir, que un juez tenga un criterio diferente al otro, porque entonces vendría el caos jurídico. Bueno, también podemos decir que es por el principio de igualdad procesal, ya que al actor se le concede esa facultad, también se le da al demandado, principalmente si va a reconvenir. Es decir, si el demandado va a reconvenir la demanda planteada, también puede optar en acumular una o más acciones contra el demandante, que en este caso se traduce como demandado en la reconvención. Luego tenemos la acumulación subjetiva. Lo primero fue la acumulación objetiva de acciones, es decir, varias demandas en una sola ante un mismo juez competente con los mismos trámites. Ahora bien, la acumulación subjetiva de acciones se da cuando en ese tipo de demandas pueden existir uno o más demandantes y o uno o más demandados. Es decir, cuando hablamos de acumulación subjetiva, viene de sujetos, es decir, sujetos que pueden estar en la relación procesal. Y al respecto, el artículo 101 establece, podrán, iniciamos nuevamente el artículo con la palabra potestativa de podrán, es decir, la persona puede optar en actuar solo o actuar con varias personas a la vez. Es decir, dice, podrán varias partes demandar o ser demandadas en un mismo proceso, cuando las acciones sean conexas por el título, por el objeto o por ambos a la vez. Si bien es un poco difícil en el ámbito civil que sean demandadas varias partes, actores o también demandados a la vez, no menos cierto también que lo más común, esta clase de demandas, se da en el fuero laboral cuando varios trabajadores se unen para demandar a la patronal y así sucesivamente. En el ámbito civil podríamos tener acumulación subjetiva de acciones en los casos de sucesión y también en los casos de las convocatorias de acreedores, cuando el convocante único acreedor convoca a varios acreedores, por ejemplo, o el que abre una sucesión convoca a varios herederos y también a varios acreedores. Entonces son varias partes en un mismo proceso. En este caso, como les cité de la sucesión, es una sola persona contra varios. Como también puede darse a la inversa, es decir, varios acreedores del difunto contra uno o varios herederos. Esas son las cuestiones que podrían ser más relevantes en el ámbito civil. También puede darse en los juicios de indemnizaciones de daños y perjuicios, cuando existe una indemnización a hacer de manera colectiva. Bien. Entonces, tenemos que la acumulación subjetiva de acciones se produce cuando varias personas en un mismo proceso actúan o como actores o como demandados. Esta acumulación subjetiva también se funda en el principio de la economía procesal y de política procesal. ¿Por qué? Como dije, de economía procesal porque se acumula en un solo proceso, se economiza. Y por la política procesal es a los efectos del dictamiento de sentencias contradictorias. Ahora bien, existen reglas para la acumulación de los procesos. El artículo 122 al respecto establece: la acumulación se hará sobre el expediente más avanzado, pero cuando no fuere posible establecerlo
o se encontraren en la misma etapa procesal, se hará sobre el más antiguo. Si los jueces intervinientes en los procesos tuvieran distintas competencias por razón del monto, entonces se hará sobre el del mayor cuantía. Es decir, si vamos a acumular varios juicios, en este caso el artículo 122 establece de que existen 5 demandas con 5 actores y 5 demandados. Se quieren unir y unificar en un solo proceso. ¿Qué se va a tener en cuenta en este caso? Para acumular varios juicios en uno solo, se tiene que tener en cuenta cuál es el expediente que está más avanzado. Pero si no es posible establecer cuál es el expediente que está más avanzado, entonces se entenderá que se debe hacer sobre el más antiguo. ¿Y cómo se va a establecer cuál es el expediente más antiguo? Es aquel que primero se presentó. Y para tener en cuenta cuál es el primer expediente que se presentó, se tiene en cuenta el sello de cargo del juzgado y ahí se establece la fecha y la hora de presentación. Entonces, ahí el juez va a percibir cuál es el expediente al que se va a acumular los demás. Pero también puede darse el caso en que esos expedientes que se van a acumular se están discutiendo sobre valores. Y entonces la regla dice también que si es que hay montos en las que se están discutiendo en el proceso, se tendrá en cuenta para la acumulación aquel juicio que tenga mayor valor. ¿Y en qué oportunidad y cómo debemos de proponer la acumulación de procesos? El artículo 123 establece modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se ordenará de oficio o a petición de parte. ¿Qué significa eso? Puede hacerlo el juez por motu propio o a pedido de parte. ¿Cómo se va a tramitar? Dice formulada por la vía de excepción de litis pendencia, es decir, uno de los demandados hace saber al juez la existencia de otro proceso o a través de un incidente. La acumulación puede hacerse en cualquier momento, pero hasta antes del dictado del llamamiento de autos para sentencia. Una vez de que el juzgado dicta la providencia autos para sentencia, ya no pueden acumularse ningún tipo de acción. La resolución del incidente de acumulación. El artículo 124 dice, el incidente podrá plantearse tanto ante el juez que el interesado estime deba conocer en definitiva, como ante el que deba remitir el expediente. Es decir, la parte que quiere que se unifique el proceso tiene dos opciones. Puede optar en solicitar ante el mismo juez que pide que se acumule o ante el juez que considere que deba remitir el expediente al otro magistrado. Pero ¿cuál es el trámite? En ambos casos, tanto ante el juez que está el juicio al que se solicita la acumulación y el otro que se pide que se traiga, el juez solicitará la vista del expediente. ¿Para qué? Para justamente verificar cuál es el expediente más antiguo o en su caso el de mayor valor. También para verificar si todavía corresponde la acumulación, es decir, si en uno de ellos aún no se ha dictado la providencia de autos para sentencia. Luego de que se realicen todos esos trámites, el juez va a dictar resolución. Si el juez a quien se le solicitó la acumulación se considera que él es el competente y ante él se va a discutir el juicio, entonces va a dictar resolución y va a hacer saber al otro juez y va a hacerlo a través de un oficio, porque nosotros sabemos que los oficios son las formas en que los jueces se comunican entre sí. Va a decirle al otro juez de que él decidió
de que con él se va a continuar los trámites procesales del juicio que está con él, para que esto remita y se acumule al expediente. Esta resolución es apelable, ¿sí? ¿Por qué? Porque el principio de las apelaciones es que toda resolución que cause agravio es apelable ante el superior. Aquí yo les envío a ustedes un modelo de cómo se podría solicitar la acumulación del expediente. En este caso, yo opté por un incidente. Bien sabemos que también podemos hacerlo a través de una excepción de litispendencia. Y eso es todo por el momento.